Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Alicia. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días a todos. En realidad, para mí es un honor estar aquí en este magnífico Palacio de Minería de México en compañía de tan distinguidos panelistas. Arturo, te saludo también con especial afecto. En realidad, a mí me gustaría profundizar en el tema democracia y desigualdad, porque yo creo que democracia e igualdad son dos caras de la misma moneda. Y creo que hay que hacernos cargo en América Latina de realidades que nos están agobiando, no solamente a raíz de la reciente crisis ni como reducto del neoliberalismo, sino realmente desde la época de la colonia. Somos la región más desigual del mundo, no la más pobre, pero la más desigual. Y somos desiguales no solamente en materia de ingresos, sino en materia de activos como la tierra, como la propiedad, como la educación, como los recursos tecnológicos. Y nuestra desigualdad va incluso al origen mismo de nuestra realidad pluriétnica y de género y de comunidades afrodescendientes. Entonces, somos una sociedad latinoamericana que tiene la propiedad concentrada. Y quizás en las últimas 2 décadas esta concentración de la riqueza inclusive fue mucho más aguda. Y no se condice con lo que decimos que somos. Decimos que somos una región de ingresos medios. Entonces la pobreza no se condice con el nivel de ingresos que hay en América Latina. Y sí es cierto que ha habido avances. Y los avances en pobreza se dieron sobre todo en la última década, en donde tuvimos la convivencia de gobiernos con prudencia macroeconómica, pero sobre todo gobiernos progresistas desde la perspectiva social. Teodoro ayer decía que por fin ha habido una especie como de, yo diría, de consenso, tanto en derechas como en izquierdas, de que la pobreza duele, de que la desigualdad duele, y de que la desigualdad conspira inclusive contra el propio mercado, contra el propio poder económico. Entonces, ¿verdad? Es cierto que en la última década, sobre todo gobiernos socialistas en América Latina, lograron reducir la pobreza casi 11 puntos porcentuales, de 44% a 33%, se logró sacar 37 millones de personas de la pobreza. Y mejoró un poco el nivel de la distribución del ingreso gracias a políticas muy activas de redistribución cuando existían políticas de Estado fuertes para hacerlo. Y es verdad, como dice Arturo, que a veces las políticas en contra de la pobreza se han convertido en clientelismo político, y eso es donde creo que tenemos que profundizar un poco. Y los otros 2 grandes hechos en América Latina es que somos sociedades que estamos profundamente heterogéneas, muy lejos de la frontera tecnológica, con enormes brechas productivas al interno, es decir, tenemos compañías, empresas muy eficaces desde la perspectiva tecnológica y una cantidad de pequeñas y medianas empresas que son las que generan el empleo, y eso es lo que la CEPALE ha llamado tradicionalmente heterogeneidad estructural. Y que eso nos impide generar lo que yo creo que es la llave maestra de la salida de la desigualdad, que es el empleo, pero el empleo digno, no el empleo precario, no la informalidad. Y creo entonces que otro gran elemento que sobre todo en países como México es fundamental es el tema territorial. El lugar importa. Donde hayas nacido importa, es decir, si naciste en Nuevo León o naciste en Chiapas es muy diferente, o si naciste en La Paz o naciste en Santa Cruz de la Sierra, o si naciste en Atacama o naciste en el Biobío, son 2 elementos muy diferentes. El lugar importa y hay una gran desigualdad territorial también. Y por último, creo que en América Latina debemos hacernos cargo de que somos una región que hemos renunciado de alguna forma, una sociedad que renunció por muchos años a contar con un Estado fuerte, con un Estado firme, con un Estado sólido. Y digo, la sociedad ha renunciado porque somos una sociedad que recauda poco, que recauda mal, que tiene una estructura tributaria regresiva y que además la inversión no es suficiente para el tipo de desarrollo que necesitamos. Y la verdad,
es que los que más tienen no quieren ceder, los que menos tienen dicen ¿por qué tenemos que ser siempre los que más pagamos? En el fondo hace falta la creación de una ciudadanía plena que realmente entienda que el financiamiento al desarrollo tiene que provenir desde adentro. Como decía Raúl Prebisch, la densidad nacional es lo que va a dar desarrollo. Nadie se va a preocupar desde afuera de nuestro desarrollo si no somos nosotros. Y quiero hacer una serie de propuestas porque me parece que tenemos suficientes diagnósticos para entender que la democracia, la desigualdad, están conspirando contra un desarrollo pleno de los ciudadanos latinoamericanos. Y la primera cosa que yo quiero proponer es que es necesario que la sociedad entera, a través de sus mecanismos de representatividad, el legislativo siendo para mi manera de ver el más importante, los parlamentos, tenemos que sentarnos como sociedades a definir qué tipo de país, qué tipo de región queremos. Tenemos que desarrollar una visión de largo plazo que defina nuestras aspiraciones, en donde participen todos los niveles de la sociedad. Y creo que de ahí se tiene que generar una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad. No es cierto que, es verdad que en las últimas 2 décadas el mercado fue el gran protagonista del desarrollo y nos dejó muy insatisfechos, y esta crisis financiera nos ha demostrado que el mercado autorregulado no es otra cosa más que gran parte del problema. Y cuando vemos que el Fondo Monetario reconoce la semana pasada y la OIT que la desigualdad estuvo en el corazón de la crisis, porque como no había salario suficiente en los americanos, les dieron acceso a créditos tóxicos y de ahí se origina todo este debacle que hemos vivido, entonces quiere decir que la desigualdad es el corazón de nuestro problema. Y creo que esta nueva ecuación mercado-estado-sociedad nos tiene que, digamos, acercar a una noción que me parece fundamental, y es que lo público es un espacio de los intereses colectivos y no le pertenece solamente al Estado. Que necesitamos construir acuerdos políticos y un nuevo contrato social. No podemos renunciar a ello. Tenemos que sentarnos en la mesa con una capacidad de crear convergencias y alejarnos de la polaridad, de la polarización que lo único que nos está haciendo es llevarnos a sociedades profundamente fracturadas. Y una sociedad fracturada no puede tener democracia plena. Y somos sociedades fracturadas porque no tenemos espacios de diálogo, de deliberación serios, porque no tenemos igualdades plenas en materia económica, en titularidad de derechos, en acceso a educación, a empleo, y por lo tanto somos fracturadas. Y tenemos que afianzar la cultura de un desarrollo colectivo y, como decía antes, una visión de largo plazo que nos permita, creo yo, tener políticas de Estado. No políticas públicas en general, políticas de Estado asociado a verdaderas aspiraciones de largo plazo. Creo que la sociedad tiene que recuperar 3 elementos, que es la noción del interés general y la provisión de los bienes públicos. Todas nuestras constituciones hablan de la provisión del interés general, pero la verdad es que hoy lo que priva es el interés privado. Y tenemos que recuperar la noción del interés general y la provisión de los bienes públicos. En segundo lugar, esta noción de largo plazo que el neoliberalismo nos arrancó la posibilidad de planificar, nos arrancó la posibilidad de ver el futuro y de trabajar en esa dirección. Y también porque se nos instaló lo instantáneo. Y en tercer lugar, el sentido de la política. El gran sentido de la política. La política tiene que estar de vuelta para que la sociedad se convierta en una sociedad más democrática. Y por último, quiero decir que para que podamos recuperar esta igualdad, que yo creo que es la clave de nuestro futuro, creo que tenemos que reflexionar sobre el sentido de la pertenencia de la sociedad. Tenemos que hablar de este sentido de la pertenencia como un eje central de la cohesión social, en donde este sentido de pertenencia social depende, por supuesto, de muchos factores, pero sin duda uno de ellos es el fortalecimiento de lo común, de los espacios comunes, de ciertos valores de convivencia, de aspiraciones, del combate a la violencia doméstica, a la violencia en general.
y sobre todo de la recuperación de la titularidad de derechos sociales, devolver los derechos sociales universales para que todos los ciudadanos estén incluidos en el mismo nivel. Y este cruce entre ciudadanía y pertenencia también implica, desde luego, esta interacción entre derechos sociales y solidaridad social. Por eso creo que nuestras sociedades tienen que caminar hacia el cierre de brechas, hacia el cierre de la brecha de la desigualdad, a través de la cierre de la brecha productiva, con programas sociales muy activos, con un Estado fuerte que sea capaz de invertir en lo social como inversión y no como gasto, invertir en lo productivo y en la innovación tecnológica, y tenemos que invertir sobre todo en que haya la creación de una ciudadanía que se sienta perteneciendo a un conjunto social y que se sienta además que tiene derecho a participar y derecho a cambiar el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Alicia, y sobre todo por recordarnos la diferencia entre los conceptos de pobreza y ser pobre, ¿no? Y que en eso se basa el tema de los derechos y el tema de la construcción de ciudadanía.